tal? Muy buenas noches tengan todos. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí a nuestro segundo día de Speaker Training para BioGaia. Me presento de nuevo para los que no pudieron estar en el primero. Soy Iván García, soy el encargado de BioGaia para Latinoamérica. Y para mí es un gusto contar el día de hoy con dos grandes médicos en esta área. Tenemos a nuestro ponente, al doctor Rodrigo Vázquez. El doctor Rodrigo Vázquez es, además de ser un gran amigo y maestro para mí, porque siempre me está enseñando lo que pasa en todo el tema de microbiotas y cada día que lo escucho aprendo más, entonces feliz de tenerlo con nosotros. Rodrigo Vázquez es gastroenterólogo y nutriólogo pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene maestría y doctorado en investigación de ciencias médicas. Es vocal por México de la Sociedad Iberoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. Miembro fundador del Grupo de Investigación del Caribe y Centroamérica para la Microbiota del GINCAM. Y es tesorero y futuro vicepresidente de la LASPAGAN para el periodo del 2022. Antes de darle la entrada a Rodrigo, bueno, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. También vamos a tener como moderadora a Florencia Nemirovsky. Florencia es la directora médica para el grupo Ethical Nutrition en Argentina. Entonces ella nos va a ayudar con el tema de moderar para dividir claro todo el tema de lo que es comercial y lo que es médico. Yo soy de la parte comercial, entonces es un gusto poderles dar la bienvenida, estar con ustedes, hablar un poco de BioGaia y hablar un poco de lo que estamos haciendo dentro de BioGaia, dentro de la parte comercial y cómo apoyamos también la parte ética. Pero una vez que me salga yo de la pantalla, me encantaría dejarlo, este es su foro, es para ustedes, que es la parte médica, para que todos puedan hacer preguntas, para que puedan preguntar lo que quieran acerca de BioGaia o probióticos, aquí con el experto nos puede contestar y tiene muchísima experiencia en el tema de evidencia y en uso de probióticos de cualquier tipo. Entonces, para mí es importante que ustedes hagan todas las preguntas para que no se queden con ninguna duda. Recuerden que aquí en adelante ustedes son los expertos en probióticos en sus lugares de origen. Y la idea de esto es que puedan tener toda la evidencia, no solamente con el tema de BioGaia, sino con el tema de manejo de probióticos. Entonces, si tienen cualquier duda, por favor, ayúdenos a hacer las preguntas. Rodrigo nos puede ayudar a contestarlo, Francia nos va a ayudar a la moderación también a contestar varias de ellas. Entonces, por favor, no hay pregunta mala, es su foro, discutan, levanten la mano o pónganla por escrito y ahí le vamos dando entrada a las preguntas. Pero no se queden con ninguna duda, por favor. Aquí no hay pregunta mala, tenemos al experto para que nos la responda. Antes de comenzar y darle la palabra a Rodrigo, quiero hacer compartirles rápido la pantalla, una presentación rápida. Díganme cuando la puedan ver, por favor. Creo que me está dejando aquí. No me está dejando compartir. Creo que ya me está dejando. Perfecto. Díganme cuando la puedan ver. Sí, ¿Se puede ver? La vemos. Para mí nada más es muy rápido hablar un poco de que viene del 18 al 24 de noviembre la semana de la Organización Mundial de la Salud, donde está manejando el tema de awareness en el uso de antibióticos, de antimicrobianos. Hay mucha información al respecto, es una campaña que está lanzándose y que creemos que es muy, muy relevante porque cada vez hay más uso desmedido de los antibióticos. Ahora con el tema de pandemia bajó un poco el uso de antibióticos porque la gente estaba más protegida, pero la verdad es que en Latinoamérica es uno de los lugares donde más antibióticos se prescriben de forma desmedida y claro que son muy útiles y muy buenos cuando son necesarios, pero también cuando se usan en exceso están generando toda esta resistencia bacteriana muy alta y se está convirtiendo en un problema muy grande. Nosotros dentro de BioGaia, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos una fundación que se llama PAR, que es para la prevención de la resistencia de antibióticos y los invito a que puedan entrar a la página de internet, lo vamos a poner al final, pero para que vean donde nosotros estamos dando patrocinios a todos aquellos médicos que quieran hacer investigación en cómo prevenir el uso o desmedido, cómo prevenir la resistencia al uso de antibióticos. Ya puede ser con el uso de antivirales, con el uso de
probióticos donde tenemos mucha información al respecto para fortalecer el sistema inmune que no se utilizan tanto, o que acorte la duración de la enfermedad y la severidad de la enfermedad y entonces lo tengas que utilizar por menos tiempo, o que el mismo antibiótico bajando cargas bacterianas te pueda hacer de mucho mayor eficacia, ya sea para tratar una faringoamigdalitis o para una otitis o para incluso Helicobacter pylori. Entonces ahí estamos utilizando mucha información al respecto y para nosotros es muy importante tenerlos ustedes con nosotros. ¿Sí? Entonces es muy importante para nosotros decir esto porque es nuestra parte ética. Estamos promoviendo con esta fundación la prevención, que la gente tenga conciencia y que vea y empiece a buscar alternativas, porque dando este grant ayuda a que las personas empiecen a pensar de forma diferente cómo puedo hacer para tratar esto sin antibióticos y de esa forma puedan hacer investigación que tenga un impacto fuerte en el mundo. Entonces, para nosotros es muy importante y claro, siempre trabajamos mucho de la mano con la Organización Mundial de la Salud y siempre que vemos un programa importante, nosotros somos vocales para hacerlo de una forma ética y responsable. Entonces, muchas gracias por el espacio. Le dejo la palabra al doctor Rodrigo. Voy a quitar mi pantalla. Y Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Este es tu foro. Por favor, muchas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Agradecértelo públicamente por la invitación y la confianza a participar en esta capacitación. Gracias a todos los que están ahorita presentes, invirtiendo tiempo. Creo que, si bien es cierto, ya estamos un poquito hartos de esta pandemia y de las cuestiones virtuales, creo que una de las pocas ventajas que ha tenido esta pandemia es que nos ha permitido seguir comunicados y aprendiendo a través de estas nuevas plataformas tecnológicas, de tal forma que hay que echarle la mayoría de las ganas. Bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría platicarles, o bueno, empezar lo que será el motivo de mi conferencia del día de hoy con ustedes de la capacitación, que es hablar en general de trastornos funcionales gastrointestinales en pediatría, dar el porqué o el racional del por qué los probióticos podrían llegar a funcionar, pero sobre todo el por qué Reuteri puede funcionar, en cuáles y de qué forma esto lo va a poder hacer de forma adecuada. Recuerden, los trastornos funcionales gastrointestinales, o como debiéramos de llamarlos, trastornos de la interacción intestino-cerebro, porque esto ya es mucho más orientativo a cuál es el mecanismo a través del cual están sucediendo, son muy frecuentes en la etapa pediátrica. En este gráfico ustedes pueden identificar claramente cómo hay algunos trastornos funcionales que se encuentran muy circunscritos a etapas específicas de la vida de un individuo. Como ustedes pueden ver, el cólico del lactante se presenta en los primeros 5 meses, la regurgitación del lactante en el primer año, la disquesia se presenta en los primeros 10 meses, pero hay algunos otros que se encuentran predominante, o más bien que no tienen un predominio aparentemente en una edad determinada, sino que se encuentran a lo largo de toda la etapa pediátrica e incluso, como es el caso de la constipación funcional o estreñimiento funcional, paréntesis, son términos completamente equivalentes, nada más que en algunos países constipación está más dirigido a constipación nasal y en algunos se conoce más como estreñimiento, pero cualquiera de los dos es válido para poder utilizarlo de forma indistinta. Y bueno, vean cómo este estreñimiento funcional se encuentra a lo largo de toda la etapa pediátrica, incluso en los adultos. Y hay algunos otros trastornos funcionales relacionados con el dolor abdominal, como lo es el dolor abdominal funcional, el síndrome de intestino irritable, que se encuentran en la etapa del escolar y del adolescente de forma muy predominante. Recuerden ustedes que estos trastornos funcionales gastrointestinales están descritos en lo que corresponde a los criterios de Roma 4. Creo que no es ajeno para ustedes el por qué se llaman criterios de Roma 4. La primera vez que se reunieron fue en Roma. Sin embargo, le dejaron este mismo nombre a estos criterios, como muchas otras cosas de criterios que se hacen en medicina, para que sean distintivos, y creo que es algo que los ha mantenido con una identidad. Por lo tanto, ahorita tenemos la 4ª entrega, y dentro de esta 4ª entrega hay 8 grupos de padecimientos. 6 de ellos corresponden a la parte
de los adultos y los últimos dos, es decir, la letra G y H, corresponde a la parte pediátrica. Dentro de los trastornos que se presentan en los neonatos y preescolares, se encuentran estos 7, es decir, padecimientos que aparentemente forman parte de un proceso de desarrollo que nuestros grandes puericultores a lo largo del tiempo nos han manifestado como condiciones hasta cierto punto fisiológicas de transición, de maduración, y que corresponden específicamente a la regurgitación del lactante, también conocida como reflujo gastroesofágico fisiológico. Está el síndrome de rumiación del lactante, el síndrome de vómito cíclico. Estas dos últimas entidades poco frecuentes, también poco conocida, y que en su momento sí los invitaría a que pudieran leerlos en estos criterios con el objetivo de que los puedan tener en mente. Es factible que en alguna ocasión, porque me ha pasado, te lleguen a preguntar al respecto de alguno de estos dos, y creo que vale la pena decir que son trastornos funcionales que están recientemente incorporados, que no son tan conocidos, pero que afortunadamente no son tan frecuentes. Sin embargo, uno de los más frecuentes, quizá el más de mayor preocupación, es el cólico del lactante, no porque sea el más grave, sino porque quizás es el más aparatoso o es el que más ansiedad le genera a los papás. Pero también está la diarrea funcional, lo que es la disquesia del lactante, frecuentemente mal diagnosticada porque se confunde muchísimo con el estreñimiento. Creo que ya cada vez menos, pero sigue siendo una causa de confusión de forma equivocada e incluso de instaurar un tratamiento farmacológico que no es el más adecuado. Hay que recordar que actualmente el marco conceptual a través del cual se entiende la fisiopatología o el mecanismo a través del cual se está produciendo esta situación de los trastornos de la interacción del intestino con el cerebro es precisamente bajo el modelo de intercomunicación que existe entre la microbiota, el intestino y el cerebro. En este gráfico ustedes pueden ver de forma muy pequeña, pero cómo está este gut-brain axis, es decir, este eje intestino-cerebro, pero en realidad es microbiota, intestino-cerebro, tal forma que todos los microorganismos que están constituyendo la microbiota, no solamente las bacterias, sino todos los microorganismos que se encuentran presentes, tienen la capacidad, en mayor o en menor medida, de comunicarse a través de la formación de una gran cantidad de sustancias, de moléculas de comunicación, y llegar a través de diferentes vías, para comunicarse con el cerebro. Y esto, evidentemente, de primera instancia suena como ciencia ficción, como siempre lo digo, y hay cierto incluso escepticismo por parte de algunos profesionales de la salud al respecto verdaderamente que cumplan con esta función. Hay que explicar y hay que entender que la forma en cómo estos microorganismos se comunican básicamente tiene que ver con la unión de estas mismas microorganismos a las células epiteliales intestinales. También tiene que ver a través de la formación de moléculas que funcionan como mensajeros. Los más estudiados, no necesariamente los principales, pero sí de los que más se tiene información, son los ácidos grasos de cadena corta o short chain fatty acids, los cuales, como pueden ver en este gráfico, pueden tener una implicación a través de una comunicación neural, es decir, a través del nervio vago y de las vías simpáticas, pueden actuar sobre el sistema nervioso entérico e incluso llegar hacia el sistema nervioso central. Pero no es la única vía, y quizá una de las más fuertes o del donde llega mayor cantidad es a través de la vía sistémica. Pero no solamente existen estos ácidos grasos de cadena corta, sino también otros grupos de neurotransmisores que se producen por esa misma microbiota y que quizá a lo mejor no van a llegar hasta el cerebro, como es en el caso de la serotonina, pero que tienen una función muy directa sobre el sistema nervioso entérico de forma muy importante. Pero también
aunque nosotros desde un punto de vista académico solemos separar el conocimiento y pensar que el sistema inmunológico es una cosa, el sistema endocrinológico es otra, o la microbiota es otra. Hay que recordar que todo esto se encuentra intercomunicado y una de las formas más eficaces que tiene la microbiota para comunicarse es a través de la producción o de inducir la producción de sustancias inmunomoduladoras, las cuales tienen un efecto dentro de la misma microbiota, pero también un efecto que puede llegar vía sistémica hasta el cerebro. De tal forma que ahorita, o bueno, actualmente podemos hablar que existe una intercomunicación entre el cerebro y nuestra microbiota intestinal mediada a través de diferentes mecanismos y que cualquier alteración en estos niveles, a nivel del cerebro, a nivel periférico del sistema nervioso entérico o de la misma microbiota, pero en general de toda la barrera intestinal, puede ser susceptible de que pueda causar algún problema, alguna disbiosis, alguna alteración en esa comunicación y que se puedan presentar los trastornos funcionales gastrointestinales. Entonces, esta introducción fue con el objetivo de entender que de cada uno de los que vayamos a ver en el día de hoy, entendamos que en parte o quizá en mucha parte, en mucha proporción, este eje cerebro-intestino-microbiota se puede encontrar alterado y hay evidencias diferentes y de diverso grado acerca de ese componente que esté formando parte en la fisiopatología de esos trastornos funcionales gastrointestinales. Entonces, rápidamente empecemos con la regurgitación del lactante. Actualmente la regurgitación del lactante se conoce o se sabe que es el trastorno funcional gastrointestinal más frecuente en la etapa de los lactantes, es decir, es la manifestación gastrointestinal más frecuente. Este estudio, el cual creo que ya debe ser muy conocido por todos ustedes, pero que demuestra y que sigue vigente y es muy actual, demuestra claramente cómo las regurgitaciones, es decir, el paso del contenido del estómago hacia la boca, que incluso puede salir de esta y llegar al vestido de la mamá o a la pared de enfrente, independientemente de la cantidad que sea, es un signo que se encuentra frecuentemente en los lactantes y, punto importante, en los lactantes sanos. Es decir, es normal que puedan estar presentes estas regurgitaciones y que incluso tienden a incrementarse entre los meses entre el cuarto y el sexto mes, dando una apariencia de que el niño se está poniendo peor o porque tiene mayor cantidad de regurgitaciones. Sin embargo, vemos cómo a lo largo del siguiente año, o sea, a lo largo del año, incluso hasta el año y medio de vida extrauterina, estos van a ir disminuyendo. ¿Cómo se define regurgitación de lactante? Es todo lactante sano, ojo, sano, y desde ahí ya muchísimos otros, nos quiere decir que tenemos que ir a buscar signos de alarma, pero todo lactante sano de la tercera semana de vida extrauterina a los 12 meses de vida, que presenta 2 o más regurgitaciones por día, que han sido consistentes por al menos 3 o más semanas, pero que además de eso no tiene ningún otro signo ni síntoma de alarma, es decir, no hay vómito con sangre, no hay datos de aspiración, no hay datos de apnea ni de falla de crecimiento. Es decir, es un niño que, independientemente de sus regurgitaciones, es un niño completamente sano. Y es importante que le enseñemos a todos los médicos, a todo profesional de la salud, que hay una diferencia entre lo que es el reflujo gastroesofágico, antes llamado fisiológico, que la propuesta de los criterios de Roma 4 es que le denominemos regurgitación de lactante, porque este solamente es el paso del contenido gástrico del esófago hacia la boca, pero sin esfuerzo, a diferencia de lo que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, en la cual ocurre este reflujo gastroesofágico, pero ocasiona una situación problemática o algún tipo de complicación. El punto es que se ve y se lee demasiado sencillo, se lee muy fácil probablemente, pero la verdad es que en la vida diaria esto cuesta muchísimo trabajo completamente de diferenciar. Vean cómo en este estudio mucho más reciente, en el cual
tratan de ver cuál es la historia natural del reflujo gastroesofágico en la infancia. Vean cómo se presenta, cómo los niños en los primeros 6 meses de vida tienen una gran cantidad de regurgitaciones, es decir, es algo completamente normal, y posteriormente esto va a ir disminuyendo. Pero vean cómo incluso hasta los 12 meses una proporción nada despreciable de niños sigue presentando entre 1 y 3 regurgitaciones al día. Tal forma que eso que se pensaba de que la regurgitación del lactante era un padecimiento de los primeros meses, no, la verdad es que se prolonga mucho más tiempo. Y esto va, o porque da un sustento al por qué las diferentes estrategias para el manejo de la regurgitación del lactante se pueden, o quizá es necesario prolongar hasta el año o inclusive un poquito más allá. Ya les comentaba que es muy difícil en la práctica clínica hacer una diferenciación entre solamente la regurgitación del lactante y la enfermedad por reflujo. Y se los digo de forma muy sincera. Cada vez más estamos más confundidos los gastroenterólogos pediatras sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico en el lactante. Cada vez la entendemos menos y cada vez no tenemos herramientas que sean fidedignas para poder hacer este diagnóstico de forma adecuada. De hecho, los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico que normalmente el lactante presenta, como llanto excesivo, arqueo, regurgitación e irritabilidad, dense cuenta, son signos completamente inespecíficos. Puede ser que todo eso se pueda explicar sencillamente por un cólico de lactante, el cual se está empalmando con una regurgitación de lactante y que no tenga mayor situación o mayor connotación o repercusión. Tal forma que vean cómo estos datos ocurren en niños con y sin enfermedad por reflujo. Es difícil hacer un diagnóstico definitivo y muchas veces es el grado de preocupación de los padres generalmente el factor que dicta la necesidad de diagnóstico. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero sí es importante que sepamos que en el caso del lactante y en general en la población pediátrica no tenemos un buen estándar de oro, a pesar de que existe y hay estudios de la impedanciometría, la verdad es que no existe una forma correcta de poder hacer este diagnóstico. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es ir a buscar todas y cada una de estas banderas rojas, es decir, si alguna de estas se encuentra presente, va a ser importante que este paciente sea evaluado para una potencial enfermedad por reflujo gastroesofágico o algún otro diagnóstico diferencial y preferentemente sea referido con un gastroenterólogo pediatra. ¿Cómo se trata entonces la regurgitación del lactante? Aquí la primera pregunta que nos tendría que venir es ¿por qué vamos a tratar un padecimiento que en realidad no es una enfermedad, que aparentemente es un proceso completamente fisiológico de maduración? Pues sí, la verdad es que no tendríamos necesariamente que tratarlo, pero hay que verle en la realidad de que es un motivo frecuente de consulta, de tal forma que tienes que dar un manejo que le ayude a los papás a pasar por este momento, es decir, tranquilizar a los padres explicando la naturaleza benigna de este padecimiento. Obviamente, evitar todos los factores que puedan condicionar un mayor número de regurgitaciones, que si bien es cierto, al niño en general no le está ocasionando ningún problema, sí puede ser preocupante para los papás y los papás preocupones generan también ansiedad en los niños y eso está perfectamente demostrado y es algo que tenemos que ayudar a romper esa situación. Se han manejado las diferentes posiciones que pudiéramos hacer del paciente. En realidad sabemos que ya, afortunadamente creo que la posición de la silla antirreflujo o el sillón antirreflujo ya pasó esa moda. Sabemos que esto, contrario a lo que se pregonaba, genera aún más eventos de regurgitaciones o mayor evento de reflujo, de tal forma que no se debe de utilizar. La posición prona tampoco se debe utilizar por su asociación con el síndrome de muerte súbita y es la posición boca arriba, la posición supina, la que se tiene que recomendar de forma adecuada para estos pacientes. Además, tenemos que verificar la técnica de alimentación. Una de las principales causas por la cual sucede las regurgitaciones es por la sobrealimentación. Incluso esta sobrealimentación puede estar presente en niños que son alimentados con leche humana.
No significa de ninguna forma que tengamos que quitar ese alimento, pero sí estar pendientes de que probablemente exista una sobrealimentación. Por lo tanto, nunca suspender la leche materna, y se puede llegar a considerar el uso de específicamente una cepa que es el Reuteri DSM-17938, el cual en ciertos estudios de cierta calidad que pueden ser cuestionados, probablemente por sí solo no tiene un efecto procinético, pero que ha demostrado en diversos estudios que puede ayudar al vaciamiento gástrico. Es decir, como medida adyuvante, podría llegar a tener un efecto positivo sobre estas regurgitaciones, de tal forma que sería una consideración que si en algún momento tuviéramos que apoyar a esos papás para dar una resolución a esas cuestiones de preocupación de las regurgitaciones, podría verse como una opción para su manejo. Vean en este estudio cómo se demuestra que aquellos lactantes que fueron suplementados con una fórmula infantil que contenía Limosil-Lactobacillus reuteri presentaron un porcentaje de vaciamiento gástrico mayor, a diferencia de aquellos que no tenían esta suplementación. Y cuando se les medía a través de un ultrasonido cómo estaba el área antral en el ayuno, se veía claramente cómo aquellos que habían recibido Limosil-Lactobacillus reuteri tenían un área antral menor, es decir, estaban menos distendidos de ese estómago porque ya había vaciado su contenido. En este estudio se demuestra cómo no solamente el efecto del reuteri, sino también de la adición de este almidón mejora las cuestiones de regurgitación en comparación con aquellos que no tienen estas intervenciones, de tal forma que puede llegar a ser un aliado y que aunque aquí ha sido solamente demostrado a través de estos estudios, en el caso de niños que son alimentados con un sucedáneo de la leche materna, como vamos a ver en un estudio posterior realizado por la doctora Flavia Indria, en la cual ella demuestra cómo de forma preventiva el hecho de utilizar el Reuteri tiene efectos positivos para reducir el número de regurgitaciones. Pasando ahora a hablar rápidamente del cólico, porque tengo entendido que ustedes ya han platicado con Silvia al respecto de estas cuestiones del cólico, pero para entender y darle continuidad a esta estrategia de ver cómo los trastornos funcionales gastrointestinales o de interacción pueden comportarse de forma conjunta, es decir, traslaparse y estar presente 1, 2 o incluso hasta 3 de estos trastornos funcionales gastrointestinales. Entender que el cólico es una manifestación clínica, o sea, es simplemente que el niño está muy irritable, está muy llorón, de un llanto prolongado. Afortunadamente, la inmensa mayoría de ese cólico corresponde a un padecimiento benigno conocido como cólico de lactante. Pero sí es importante que el profesional de la salud entienda y sepa que el cólico también puede estar formando parte de padecimientos como una alergia a la proteína de la leche de vaca, de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que incluso pueda condicionar o estar presente en algunas situaciones menos agradables, como un niño maltratado, en el cual este mismo cólico genere la desesperación de los padres, y entonces tenemos que ir dirigidamente a buscar datos o signos de maltrato. Aunque sé que suena muy alarmista esto y que estoy consciente y plenamente consciente de que no es una causa frecuente, sí debemos de estar alertas porque en algunas ocasiones lamentablemente se puede llegar a identificar esta situación. ¿Cómo definimos o cómo nos proponen los criterios de Roma 4 que definamos el cólico del lactante? Pues quizá este es uno de los trastornos de la interacción intestino-cerebro que más se vio modificado en sus criterios. Vean, el cólico del lactante se presenta en todo lactante, bueno, se puede presentar en un lactante menor de 5 meses de edad cuando los síntomas empiezan y terminan. Es decir, yo no puedo hablar de cólico del lactante en un niño de 6 meses o de 7 o de 8 o mayor. Solamente puedo hablar de cólico del lactante en el contexto de un niño en los primeros 5 meses de vida extrauterina.
y se caracteriza por periodos recurrentes o prolongados de llanto del lactante del niño, o bien molestia o cierta irritabilidad reportada por los propios cuidadores que ocurren sin una causa obvia. Y esto es un punto sumamente importante y todo un cambio en la forma de hacer diagnóstico. Seguramente todos ustedes se acordarán de esa típica regla de los 3 o de los criterios pasados en los cuales teníamos que tomar en cuenta el tiempo de llanto. Si bien es cierto, eso es importante, porque si tú quieres hacer un estudio clínico, un ensayo clínico sobre cólico de lactante, tienes que tomar y hacer esa cuantificación del tiempo de llanto. Para hacer el diagnóstico en el día a día en el consultorio ya no es necesario. Y mucho del diagnóstico, si se dan cuenta, recae en los propios cuidadores y obviamente en la apreciación que los cuidadores tengan sobre ese padecimiento. Tal forma que, no me dejarán mentir, existen diferentes personalidades de los tipos de papás que tenemos, algunos mucho más preocupones, más ansiosos que otros, de tal forma que a lo mejor a unos que son un poco más relajados, por así decirlo, puede ser que un llanto de 2 horas, 2 horas y media no le genere mayor conflicto, y a lo mejor a un papá que incluso llegue, ni siquiera llega a 2 horas, pero que es un papá muy ansioso, muy preocupón, un llanto de 1 hora y media sea suficiente para que él esté demasiado angustiado acerca de la salud de su hijo. Tal forma que nuevamente, de forma muy parecida a lo que sucede con la regurgitación del lactante, pareciera, y ahorita lo pongo entre comillas porque no es tan así, pareciera que a quien estás tratando es la ansiedad de los papás. En cierta medida tiene un objetivo secundario y se puede lograr y es válido el realizarlo, pero como vamos a ver más adelante, en el caso del cólico del lactante sí que tenemos formas de impactar y modificar ese mecanismo o ese sustrato. Obviamente todo esto en el contexto de un niño que no tiene falla de crecimiento, no tiene fiebre, no tiene ninguna enfermedad, ¿vale? ¿Es perfectible esta definición? Seguramente que sí. Y probablemente en los criterios de Roma 5 se vea modificada por algunas sugerencias. Pero la invitación a que todos utilicemos la misma terminología para que podamos comunicarnos, yo creo es el plus que tienen los criterios de Roma 4. Es una entidad muy frecuente. Se habla que aproximadamente 1 de cada 5 niños a nivel mundial lo llega a presentar, no respeta sexo, no respeta estado socioeconómico, tipo de alimentación, se presenta igualmente en niños alimentados con leche materna de forma exclusiva, con leche mixta o con un sucedáneo. Y vean este gráfico en el cual es muy ilustrativo porque te muestra claramente cuál sería la historia natural de este padecimiento. Normalmente empieza entre la segunda, tercera semana de vida. Ojo, esto es un dato de alarma. No porque sea una regla, pero si el cólico empieza desde el día 1 de vida, se reducen las posibilidades de que sea solamente un cólico de lactante y se incrementa la posibilidad de que sea otro padecimiento. Entonces, el cólico de lactante típicamente empieza entre la segunda, tercera semana de vida, alcanza su pico máximo alrededor de las 5 o 6 semanas, para después prácticamente desaparecer alrededor de la semana 12, es decir, del cuarto mes, del tercer o cuarto mes de vida, pero algunos incluso se pueden llegar a prolongar más allá de este tiempo, pero no más allá de los 5 meses. No sabemos bien a bien cuál es la causa. De hecho, hay como que 2 grandes vertientes. Unos investigadores que dicen que se trata de un proceso conductual, un proceso de neurodesarrollo en el cual el cerebro se está adaptando, terminando de hacer esas conexiones sinápticas, fortaleciendo la mielinización de los axones y que el llanto es la única forma que el niño tiene de comunicarse. Sin embargo, hay otro grupo de investigadores, otro grupo, otra hipótesis que habla acerca de que sí existen componentes de alteración a nivel gastrointestinal. Y la verdad es que creo que existen las dos y las dos posibilidades caben dentro de este modelo conceptual de un eje de la comunicación entre la microbiota, el intestino y el cerebro. Quizá están sucediendo las dos cosas o las dos situaciones a este campo. ¿Qué evidencia tenemos al respecto de que ocurre un involucro de la microbiota
dentro del cólico del lactante? Bueno, pues este esquema lo resume de forma muy eficaz. Es decir, vean cómo lo que se supone que ocurre, y que ahorita voy a mostrar la evidencia, es que la disbiosis o la alteración de la microbiota ocasiona, como en muchas otras entidades, que se produzca un incremento de la permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Porque se ven, por así decirlo, como medio liberadas las uniones intercelulares, se ven mucho más laxas y por lo tanto hay posibilidad de que haya una intromisión intercelular que nunca debería de suceder. Está ocurriendo debido a esa laxitud en esas uniones intercelulares y es a lo que se le conoce como leaky gut o intestino permeable. Este incremento en la permeabilidad intestinal genera que estos microorganismos, estos antígenos, estén en contacto con las células inmunológicas que se encuentran a nivel de la lámina propia, y esto genera un despertar en el sistema inmunológico y por lo tanto un fenómeno de inflamación, que aunque es de bajo grado, está ocurriendo de forma local. Pero hay que recordar que esa inflamación y las células inmunológicas son muy chismosas. Y entonces no se queda solamente localizado en esa zona, sino que existe una inflamación a nivel sistémica. Y no solamente de células, sino también desde el punto de vista de liberación por vía humoral y liberación de una gran cantidad de interleucinas, que estas finalmente a través de la vía sistémica de este eje microbiota intestino-cerebro, llegan y son interpretadas como causantes, o sea, el cerebro lo identifica como dolor y por lo tanto identifica o se manifiesta a través del llanto. ¿Qué evidencia existe al respecto de esto? Bueno, pues mucha, bueno, no mucha, existe suficiente como para poder inferir que hay una alteración de disbiosis en el cólico del lactante. Puede ser tan general y tan somera como los filos están aumentados o disminuidos en el caso de los niños con cólico, pero a lo que tenemos que ir o apelar o tratar de buscar ya no es hablar a nivel de filo, a nivel de proteobacterias, de actinobacterias, de bacteroidetes, sino irnos a hablar mucho más específico para tratar de identificar si ciertas especies, género o inclusive ciertas cepas son las responsables de que ocurra esta situación. ¿Qué es lo que sabemos? Que en general las enterobacterias, que corresponden al grupo de proteobacterias, como Vibrio, Yersinia, Serratia, Pseudomonas, proporcionalmente están incrementadas comparativamente en los niños que tienen cólico del lactante versus los que no lo tienen. Y a su vez también el tipo de bacterias que tradicionalmente sabemos o que les hemos atribuido un efecto benéfico, como son las bifidobacterias, los lactobacilos, los eubacterium, están proporcionalmente disminuidos. Vean en este estudio cómo cuando se compara específicamente un marcador muy clave, que son las actinobacterias, que corresponden a las bifidobacterias, están predominantemente disminuidas en el caso de los niños con cólico de lactante, a diferencia de los niños sin cólico de lactante. Incluso ha habido estudios en los cuales, tratando de dar un mecanismo que me pueda predecir qué niños van a desarrollar cólico de lactante, se hizo un estudio en el cual se analizó, se tomó una muestra del meconio, de este meconio de primer paso, se analizó la microbiota y se vio cómo a lo largo del tiempo se comparó esa microbiota entre aquellos niños que eventualmente presentaron o desarrollaron cólico de lactante y quienes no. Y lo que se identificó es que desde ese primer meconio de primer paso ya existe una diferencia en la cantidad de lactobacilos que se encuentran presentes en ese meconio. De tal forma que esto trataría de explicar el por qué, independientemente de la vía de nacimiento, tiene que ver también con quizá con la microbiota de la mamá, lo que te podría inferir qué niños potencialmente podrían llegar a desarrollar cólico de lactante. Ojo, esto de ninguna forma significa que ya tengamos una estrategia y en la cual vamos a solicitarle estudios de microbiota a los niños cuando acaban de nacer para predecir. Esto está en exploración, estamos tratando de encontrar qué es lo que está sucediendo.
¿Qué tenemos hasta el momento acerca del cólico del lactante? Que hay disminución de actinomicetes, que hay disminución de bacteroides y de bifidobacterias, y que por su parte hay un aumento en enterococos y en Klebsiella. Esto ha sido algo que se ha visto consistentemente en la mayoría de los estudios en los cuales se ha investigado la microbiota en los niños con cólico del lactante, pero que inclusive se puede ver claramente cómo ciertas modificaciones de los taxones dentro de la microbiota, específicamente bifidobacterias, lactobacilos, la proporción de clostridios y de Klebsiella están asociadas precisamente con la gravedad de ese cólico del ¿Dónde estás, Amar? lactante. Además, existe un proceso de inflamación de bajo grado en los niños con cólico del lactante. Es decir, cuando se les midió la calprotectina fecal, la calprotectina es una molécula, es una sustancia, bueno, es un marcador que se encuentra presente en los granulocitos, específicamente en los neutrófilos, de tal forma que tú tienes la posibilidad de medirlo en las evacuaciones y si esa calprotectina se encuentra elevada, te habla de forma inespecífica de que esté ocurriendo un proceso inflamatorio. Puede ser infeccioso o puede ser de algún otro índole, pero hay un proceso inflamatorio. Cuando se compara los niveles de calprotectina fecal, independientemente del tipo de alimentación que tenga, porque valga la pena decir y vean cómo se muestra, los niños que son alimentados con leche humana tienen niveles de calprotectina mayores y no porque esté inflamado, sino porque la propia leche humana tiene granulocitos y tiene, por lo tanto, calprotectina fecal que se encuentra ahí presente. Cuando nosotros comparamos los niveles de calprotectina en los niños que tienen cólico, vean cómo están sustancialmente en mayores cantidades a diferencia de lo que ocurre en los niños sin cólico de lactante. Tal forma que esto de forma muy somera te está diciendo, existe un proceso inflamatorio aparentemente en los niños con cólico de lactante. Tampoco significa que ya ahora lo que vamos a hacer es solicitar en un niño en el cual estoy sospechando que tenga cólico de lactante, le voy a solicitar una calprotectina fecal. No, no lo hagan. Eso no es ahorita. Eso simplemente es algo explicativo para tratar de identificar qué es lo que está sucediendo en estos niños. ¿Y qué encontramos entonces? Que hay marcadores de inflamación que se encuentran en los niños con cólico y que evidentemente con alteraciones en esa microbiota suena muy lógico y se antoja de forma muy probable que yo pueda administrar un probiótico con el objetivo de hacer estas modificaciones a nivel de la microbiota y consecuentemente modificar ese perfil inflamatorio y sobre todo modificar esta clínica. ¿Qué debo de hacer? Aprovecho, Rodrigo, perdón que te interrumpo, porque aprovecho que hay una pregunta acá interesante que por ahí, para quedarnos antes de que cambies del tema del cólico, si podría tener buena respuesta en la prevención, administrarlos en la mujer embarazada, los probióticos. Seguramente, no existe el estudio, pero seguramente que sí, dado esta nueva información que sabemos en la cual el establecimiento de la microbiota de un niño incluso se va a impactar por la microbiota que su mamá tenga a nivel vaginal. Por lo tanto, si tú das un probiótico, a pesar de que este sea por vía oral, puede llegar a tener una colonización a nivel por vía vaginal a través del perineo y por lo tanto podría llegarla a tener, pero no te lo puedo asegurar de forma contundente. Perfecto, va a ser de futuras investigaciones. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos niños que tienen cólico de lactante? Ir a buscar estas banderas rojas. Esto es muy importante porque si alguna de estas se encuentra presente, ese niño requiere un abordaje mayor antes de decir, solamente tiene cólico de lactante, ¿vale? ¿Cuál es el manejo del cólico de lactante? Nuevamente, tranquilizar a los papás, explicar la naturaleza benigna del padecimiento, movimientos o sonidos repetidos como el arrullo, el uso del pacificador, que afortunadamente ya dejó de estar estigmatizado, se puede utilizar, pero ojo, el pacificador o el chupón, el chupete, como se conozca en los diferentes países, es una estrategia que se puede usar mientras está el cólico de lactante.
un chupete, un chupón, un pacificador más allá de los 5 meses, eso sí ya no tiene cabida y no se debería de estar utilizando. Y evidentemente podemos utilizar los probióticos. Pero hasta el momento, la mejor estrategia, incluida de todas las que se han hecho, es el uso del Limousin Lactobacillus reuteri DM17938, el que ha demostrado de forma contundente que tiene un efecto reductor en el tiempo de llanto del cólico. Hay diversos estudios que no me voy a poner a describir actualmente, no se preocupen, no nos vamos a ver, pero vean cómo hay una consistencia a lo largo de varios estudios realizados en diversas partes del mundo. Solamente demostrarles, vean este del grupo de Sabino, el último de estos, en los cuales nuevamente se vuelve a corroborar que la administración de Limousin Lactobacillus reuteri DM17938 tiene un efecto en reducir el tiempo de llanto, pero este estudio va más allá. Este estudio es un estudio exploratorio para tratar de identificar cuál es el mecanismo de acción que potencialmente, o uno de los mecanismos de acción a través de los cuales L. reuteri está funcionando. Y aquí lo que se fueron a ver es medir la cantidad de linfocitos FOXP3 positivos que se encontraban, que son linfocitos reguladores. Y vean cómo, consecuentemente, aquellos que habían respondido habían presentado mayor expresión de estos linfocitos FOXP3. Tal forma que el Limousin Lactobacillus reuteri tiene un efecto de modulador, ¿no? De incrementar la respuesta del sistema inmunológico hacia una respuesta de modulación o de regulación. Existen diferentes metaanálisis, revisiones sistemáticas en los cuales pone claramente cómo L. reuteri tiene un efecto positivo para reducir el tiempo de llanto. No es mágico, no significa que yo voy a dar una dosis de reuteri y al día siguiente el niño ya no va a llorar. Tenemos que darle oportunidad a que reuteri vaya ocasionando, vaya modificando esa microbiota o la forma en cómo se está comportando esa microbiota, predominantemente en los niños que son alimentados con leche humana. La evidencia hasta el momento todavía es inconclusa, es inconsistente. Necesitamos mayores estudios, mayor cantidad de niños involucrados para poderlo demostrar también en aquellos niños que son alimentados con un sucedáneo de la leche materna. Pero vean cómo sigue estando presente en las guías mundiales de la organización, en la guía mundial de la Organización Mundial de Gastroenterología. Es la única cepa que está puesto para el manejo del cólico del lactante y que persiste hasta el momento. Y que incluso vean en este estudio, que era lo que les había comentado, en el cual de forma preventiva niños habían sido, niños recién nacidos fueron aleatorizados. No estamos hablando de niños ya con el diagnóstico de cólico o ya con el diagnóstico de regurgitaciones. Niños completamente sanos fueron aleatorizados a la semana de vida para recibir L. reuteri o bien recibir un placebo, y se les pidió a los papás que registraran tiempo de llanto, regurgitaciones y número de evacuaciones. Y como seguramente ya lo saben, se demostró claramente cómo hay una reducción en el tiempo de llanto. Vean cómo el tiempo de cólico de llanto en los niños que recibieron reuteri fue de 37 minutos versus 70 minutos en placebo. Es decir, no solamente serviría para el cólico del lactante, sino también para reducir el tiempo de llanto en general, aunque el niño todavía no tenga un diagnóstico como tal de cólico del lactante. Reduce el número de regurgitaciones porque sabemos que puede ser útil precisamente para eso, y mejora el número de evacuaciones que se tienen presentes, de tal forma que es una estrategia que desde el punto de vista preventivo existe cierta evidencia. ¿Que necesitamos más? Seguramente sí. Se robustecería esta información, pero contamos con una evidencia de forma directa de que podría tener un efecto preventivo en el desarrollo de estos trastornos funcionales gastrointestinales. Si gustan, pasamos entonces, que no sé si querés, antes de pasar, sí, te hago dos comentarios que me hicieron, que en este caso no lo comentaste tanto. Acá de Adriana desde Argentina dice que en su experiencia, desde que comenzó a prescribir Biogaya para los cólicos, el beneficio lo empieza a notar a partir de los 15 días. ¿Eso es correcto? Sí.
Más o menos, y es lo que está descrito en los estudios. A partir de la segunda semana empieza a ver, no siempre, no en todos los estudios, pero se empieza a ver. Yo creo que la observación de Adriana es muy válida. Perfecto, buenísimo. Y después preguntan también si usar el Reuteri acompañado de la incorporación de fórmula espesada para tratar el reflujo o solo en bebés alimentados con a pecho. En cualquiera de los dos casos lo podrías utilizar. Se puede complementar con la fórmula tranquilamente. Sí. Y después, en pacientes, esta pregunta también siempre surge, en pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca, en este caso preguntan si mejora los síntomas de reflujo y cólicos, que lo que siempre hablamos es que no es un tratamiento de la alergia, sino que mejora los síntomas, ¿no? ¿Es así? De forma anecdótica o en la experiencia te podría decir sí, pero no tengo la evidencia como para poder sustentar esta información. Ahora bien, sabemos que ciertas cepas probióticas, dentro de ellas Cella reuteri, tienen la capacidad de tener un mecanismo de inducción inmunológica, de tal forma que no sería, o sea, no me sorprendería que sí sirviera también para la adquisición de una tolerancia mucho más acelerada hacia la proteína de la leche de vaca. Perfecto. Ahí estamos, ya podemos continuar. Vale. Ahora nos vamos a pasar, dejamos a los niños chiquitos y nos vamos con los niños más grandes. Recuerden, el dolor abdominal en pediatría es una de las causas más frecuentes o motivos de consulta, no solamente en el consultorio externo, de forma ambulatoria, sino también en los servicios de urgencias, aunque no lo crean. Recuerden, el dolor abdominal se puede dividir en dolor abdominal agudo y dolor abdominal crónico. Y es importante que le expliques, cuando demos información referente a los probióticos, que estamos hablando de dolor abdominal crónico. De ninguna forma, nunca estamos hablando de un dolor abdominal agudo, porque la causa, o sea, la etiología es completamente diferente. Vean, en este cuadro en el cual te dice cuáles son las causas de dolor abdominal y las diferentes edades, vean, les puse, lo remarqué, que una de las causas, quizá en muchas ocasiones o en muchos lugares, sea la causa más frecuente, es el dolor abdominal funcional o estos trastornos funcionales gastrointestinales relacionados con el dolor abdominal. Pero que todo lo que vamos a platicar ahorita tiene que ver con un dolor abdominal crónico recurrente, no con un dolor abdominal de forma aguda. Forma parte, vean cómo en los trastornos funcionales gastrointestinales que se encuentran presentes en niños y en adolescentes, es decir, correspondientes a la letra H, hay todo un subgrupo de trastornos relacionados con dolor abdominal como si fueran primos. Son trastornos que son primos, hermanos, como quieras, que corresponde a la dispepsia funcional, al síndrome de intestino irritable, a la migraña abdominal y a lo que es el dolor abdominal funcional no especificado de otra forma. El nombre es muy largo, pero habitualmente se suele decir dolor abdominal funcional. Cuando a ti te digan dolor abdominal funcional, seguramente se están refiriendo a este de dolor abdominal funcional no especificado de otra forma. Porque cuando se quieren referir al síndrome de intestino irritable, te van a decir o se va a decir síndrome de intestino irritable. Cuando leas en los artículos información relacionada con probióticos o con cualquier otro tipo de estrategia utilizada para su manejo, cuando digan dolor abdominal funcional, se refieren al H2D o dolor abdominal funcional no especificado. Estos cuatro no necesariamente significa que tengan el mismo mecanismo que los está generando, pero como la manifestación de me duele la panza es la misma, es por eso que están reunidos estos cuatro, pero no necesariamente comparten el mismo mecanismo fisiopatológico. ¿Cómo se presentan estos cuadros de dolor abdominal? Y que es importante que nosotros claramente identifiquemos a qué tipo de trastorno relacionado con el dolor abdominal funcional nos estamos refiriendo. Si el dolor está localizado en lo que es el epigastrio, o también conocido boca del estómago, con la referencia que ustedes tengan,
Característicamente, eso se presenta en la dispepsia funcional. El síndrome de intestino irritable es un dolor generalizado, pero que requieres que existan cambios en la consistencia de las evacuaciones. Dolor o malestar abdominal con cambio en las evacuaciones no es dolor abdominal funcional, es síndrome de intestino irritable. Y aquí es importante porque dentro de este síndrome de intestino irritable se suele confundir, o más bien, tu principal diagnóstico diferencial es el estreñimiento funcional. ¿Por qué? Porque el estreñimiento funcional por sí solo es una de las principales causas de dolor abdominal crónico en los niños, ¿vale? Sin que necesariamente sea un síndrome de intestino irritable variedad de estreñimiento. Yo sé que se empieza medio a hacer un poquito más difícil, pero aquí el mensaje es, un niño que llegue al servicio de urgencias o que llegue a tu consultorio con historia de un dolor abdominal crónico, siempre acuérdate de interrogar la consistencia, no solo la frecuencia, sino la consistencia de las evacuaciones. Porque en la inmensa mayoría de las ocasiones va a haber un estreñimiento que sea la causa principal de ese padecimiento. En el caso del dolor abdominal funcional, se dice que es cuando no cumple ese dolor a nivel abdominal con ninguno de los criterios para dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable o migraña abdominal, que son estos periodos intermitentes de dolor que se tienen a nivel abdominal, como da migraña, dolores de cabeza, así se presentan dolores a nivel abdominal con algunos otros síntomas acompañantes. Cuando no hay ninguna de estas características, entonces se habla de que es un dolor abdominal funcional no especificado. ¿Cuáles son los criterios? Al menos 4 veces al mes, al menos 2 meses, es decir, algo crónico o no agudo, de dolor abdominal episódico o continuo que no cumple los criterios ni para síndrome de intestino irritable, ni para dispepsia, ni para migraña abdominal. Y obviamente todo esto en el contexto de un niño que no tiene ningún signo de alarma, que su evaluación mediante el interrogatorio y la exploración física no te muestra ninguna causa por la cual pudiera tener esto. Entonces, en palabras sencillas y llanas, es el niño con historia de dolor de panza al cual se le han hecho una gran cantidad de estudios y todos los estudios han salido completamente negativos. Acá, Rodrigo, perdón, me comentan que es sumamente importante la utilización de la escala de Bristol para estos pacientes. Sí es importante, sobre todo cuando estás viendo que las evacuaciones son un punto importante en la sintomatología del paciente. La platicaremos de la escala de Bristol un poco más adelante cuando hablemos de estreñimiento, pero sin duda alguna, todo niño que llegue con dolor abdominal, sí o sí, tienes que preguntar, o es un buen hábito el que preguntes la consistencia y las características de las evacuaciones. Perfecto. Esto es un punto importante, revisar todos y cada uno de estos signos de alarma, casi como checklist, ir viendo si se encuentran presentes, porque nuevamente, si alguno de estos está presente, tendríamos que hacer un abordaje diagnóstico mucho mayor. ¿Cómo hago el diagnóstico de dolor abdominal funcional? Con la clínica de Roma 4, ausencia de datos de alarma, y podría considerar la realización de algunos estudios de laboratorio. No son indispensables, no necesitas el resultado negativo para decir que es un dolor abdominal funcional. La utilidad de estos estudios es muy limitada porque lo que sabemos es que el estudio que hagas va a salir normal porque no hay una causa orgánica que esté generando ese proceso. Sin embargo, hay que recordar que Latinoamérica, muchos de nuestros países y sobre todo algunas regiones de nuestros países, seguimos siendo sitios en los cuales ciertas parasitosis pueden estar todavía siendo una causa importante de morbilidad. Por lo tanto, creo que es una buena práctica que en el contexto de un niño con dolor abdominal crónico, sí solicitemos estudios ecoproparasitoscópicos con el objetivo y antígeno fecal de Giardia, con el objetivo de descartar algún tipo de parasitosis.
sobre todo en aquellos niños en los cuales incluso hay cambios en las evacuaciones, que ahí sería más hacia un diagnóstico diferencial de un síndrome de intestino irritable, pero creo que es una buena estrategia. Lo que no debemos de caer es en lo que muchas veces pasa, que les pides coproparasitoscópicos, salen normales, les vuelves a pedir coproparasitoscópicos, salen normales. Te reportan microbiota normal y dices, bueno, pero ¿qué tal si eso es lo que le está causando el dolor? Y entonces empezamos con el tratamiento con antiparasitarios de forma totalmente empírica, errónea, y que evidentemente eso eventualmente va a modificar la microbiota y puede, pues, no, a lo mejor no hacerlo más grave, pero sí puede empeorar las manifestaciones de este dolor abdominal, de tal forma que es algo considerable hacer. Y también dependiendo del sitio, en la región en donde nos encontremos, tenemos que considerar que uno de los diagnósticos diferenciales del dolor abdominal funcional crónico recurrente es la enfermedad celíaca. Es decir, es factible que la única manifestación de esta sea la enfermedad celíaca. Y que aunque pensemos que en nuestros países, obviamente si yo voy a Uruguay, voy a Argentina, sabemos que la tasa de enfermedad celíaca clínicamente manifiesta es alta. A diferencia de países como Colombia, como México, como Perú, en los cuales no es que no haya, pero la mayoría está subclínica. Y por lo tanto tenemos que irnos a identificar algunos otros factores. Por lo tanto, creo que es una buena estrategia la realización de una serología para celíaca, probablemente ya dentro del contexto de que si ya tienes sospecha en países de baja prevalencia de enfermedad celíaca sintomática, probablemente lo mandes mejor con el gastroenterólogo para que haga todo el proceso diagnóstico adecuado para corroborar esta enfermedad celíaca, ¿vale? Un niño que no tiene signos de alarma, cualquiera de estos estudios que le hagas va a ser completamente inútil. Y el problema es que incluso el ultrasonido, que es uno de los que más se hace, te puede llegar a confundir, porque frecuentemente dicen, ay, sí, tiene adenitis mesentérica, ay, sí, tiene tal cosa. Entonces empiezas a elucubrar de más cosas y muchas veces te llega a sobretratar los niños. Hay que tener confianza en que con los criterios de Roma 4 y la ausencia en los signos de alarma y con ciertos estudios de laboratorio que se encuentren completamente negativos, es suficiente para poder tener confianza y establecer ese diagnóstico sin la necesidad de realizar estos estudios, que obviamente si llega a haber un signo de alarma que se encuentra presente, muy seguramente vamos a realizar algunos de estos estudios, algunos o varios de estos estudios para corroborar ese diagnóstico, pero hacerle de forma sistemática a todos los pacientes con dolor abdominal funcional esta serie de estudios, la verdad es que es un consumo de recursos, gastos, incomodidad para el paciente, incluso en algunas ocasiones radiación de estos mismos. El tratamiento de un niño con dolor abdominal empieza desde que tú lo estás evaluando y metódicamente el niño se siente y los papás se sienten que lo evaluaste de forma completa para poder emitir tu diagnóstico. Desde ahí empiezas a tranquilizar a los papás con respecto a que sabes cuál es el padecimiento que tiene y que le estás dando legitimidad a ese diagnóstico. Se han utilizado una gran cantidad de opciones terapéuticas que no vamos a ponernos a discutir en este momento, pero que sepan que quizá lo único que ha servido para el manejo del dolor abdominal funcional es la hipnoterapia, aunque no lo crean y que suene ahí medio esotérico. La hipnoterapia funciona, no siempre disponible en todos nuestros países. Me refiero a de forma bien establecida, bien llevada a cabo, no por charlatanes, sino verdaderamente una terapia de hipnoterapia adecuada. La terapia cognitivo-conductual, es decir, terapia, acuérdense, es el eje microbiota intestino-cerebro. Tenemos que tomar a cualquiera de estos tres niveles y muchas veces el no olvidarnos del cerebro y de todas las cuestiones estresantes, tanto internas como externas, pueden tener una repercusión o que simplemente el dolor abdominal sea simplemente el órgano de choque o el órgano de manifestación a través del cual se está produciendo esto. Y los probióticos. Fuera de eso, tanto la amitriptilina, el citalopram, modificaciones de dieta, la verdad es que poco o nada han servido al respecto.
Rodrigo, acá me preguntan si se podría indicar probióticos BioGaia en forma empírica mientras se realiza el estudio de dolor, la evaluación de dolor funcional crónico, ¿no? Totalmente, es una buena práctica, lo hago, lo hacemos en general. No tengo la evidencia para decirte un ensayo clínico que haya probado esta estrategia, pero es algo que hacemos de forma segura y dado que, como sabemos, prácticamente no hay eventos adversos de los probióticos ni de esta cepa en específico, lo podemos hacer de forma adelantada. Es una muy buena observación. Bárbaro. De hecho, hacia allá iba. La única cepa que hasta el momento muestra de forma consistente con diferentes estudios, al menos 5, en población pediátrica que pueden ser útiles para el dolor abdominal funcional con resultados muy, muy favorecedores. Vean en estos estudios cómo ha sido útil, no nos vamos a detener, pero vean si gustan, les puedo mandar los estudios, cómo comparan en diferentes poblaciones, la mayoría de ellos empiezan desde los 6 años, algunos desde los 4 hasta los 15, 16, 18 años, y vemos cómo son ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, placebo control, con tratamiento entre 4 y 12 semanas de tratamiento, y eso es un punto importante. En el dolor abdominal funcional tiene que haber un tratamiento prolongado de la cepa probiótica, que estamos hablando entre 4 y 12, y decimos 4 y 12 porque es lo que han estado utilizándose en los estudios, pero en el día a día, usualmente estos pacientes los estamos tratando con meses, y yo diría que hasta años de uso de esta cepa probiótica para tratar de aminorar estos eventos. Porque recuerden que estos padecimientos son padecimientos que puede ser que le dé una vez y a lo mejor le modificaste la microbiota y le arreglaste la situación, pero muy frecuentemente son padecimientos que son intermitentes, es decir, hay recurrencia de la sintomatología, por lo tanto el uso como de cursos de Reuteri puede llegar a ser útil en el contexto de estos pacientes. Nuevamente, el mensaje no va a ser de un día para otro la resolución del dolor. Aproximadamente, y los estudios lo demuestran, a partir de la segunda semana empieza a verse una mejoría en la gravedad y en la frecuencia de ese dolor. Vean en este estudio de Romano, en el cual se identificó claramente cuando se utilizó, obviamente, son estudios que ya tienen unos años, se hicieron acorde con los criterios de Roma 3, que no cambiaron en gran medida específicamente en el dolor abdominal funcional, y entonces se vio que había una mejoría de intensidad del dolor en el grupo experimental, obviamente no en el grupo placebo, y vean cómo no solamente la intensidad, sino también la frecuencia de dolor. Pero hay que ser muy claros, tampoco significa que les va a quitar el dolor, es decir, mejora. Pero si tú a esto le supones una ayuda en los diferentes niveles y probablemente sugieres el apoyo con una terapia de tipo cognitivo-conductual y su probiótico, ¡pum! O sea, eso puede ser un cambio drástico en el estilo y en la calidad de vida de ese paciente. En el otro estudio de Weissman, muy similar, vean cómo hubo diferencia de el dolor abdominal en la frecuencia y en la intensidad de este. El estudio de Marudaki, en el cual también se demostró claramente cuando se pone a ver no solamente hay mejoría en el dolor, sino también mejoría en el retorno a las actividades normales del paciente y sus familias. Y este es último estudio, el estudio de Hadressine, en el cual se demuestra claramente una mejoría en la intensidad y en el dolor y significativamente más días sin dolor en aquellos niños que habían sido manejados con el Reuteri DSM-17938. Y como les comentaba, vean cómo incluso la diferencia es algo ya patente en las primeras semanas de tratamiento, o sea, no tienes que esperarte tanto tiempo. Hay una revisión sistemática de todos esos estudios en los cuales vean, todos los estudios se colocan, ¿no? Como si fueran un gran estudio y claramente se ve una reducción en la intensidad y en la frecuencia del dolor abdominal funcional y por lo tanto hay una evidencia bastante sólida sobre que esta cepa en específico, dado que existen mecanismos de acción a través de los cuales funciona, que van a ser útiles para el manejo del dolor abdominal funcional. No sé si tengan alguna pregunta antes de pasar ya al último.
Una que quedó pendiente con cólico, pero podría aplicar acá también, es si después de un mes de uso continúan los síntomas. Imagino que habrá que ver el caso en particular, pero que es como mucho. Ahí le tendrías que dar oportunidad. Obviamente, un niño que con las maniobras que instauraste de tu tratamiento después de un mes, pues lo tendrías que volver a revalorar y ver si existe algo más. Recuerda que ninguna terapéutica es 100% eficaz, tal forma que te puede tocar un niño que tenga cólico de lactante en el cual Reuteri no vaya a ser la estrategia que lo vaya a mejorar. Entonces, no significa necesariamente, yo en lo particular no lo suspendería, pero sí iría a tratar de ver alguna otra alternativa o a tratar de ver que a lo mejor si ese cólico no va mejorando, eso es una señal de que probablemente no sea solamente un cólico de lactante, sino que se trate de alguna otra entidad. Perfecto, y no hay inconveniente en prolongarlo en el tiempo, porque eso también habíamos tenido alguna consulta de que una vez que ya se colonizó no habría necesidad de sostener el uso del probiótico. No, porque acuérdate que ese Reuteri no se va a quedar dentro del intestino. O sea, ese Reuteri, si tú quieres tener el efecto de ese Reuteri, lo tienes que dar de forma consistente, porque si no, ese se va a perder. O sea, coloniza de forma transitoria. Con el uso, claro, con el agregado, perfecto. Exacto. Y finalmente, otro de los padecimientos en los cuales Reuteri ha mostrado cierta eficacia tiene que ver con el estreñimiento funcional y por eso, de forma, o sea, pues es importante que también lo mencionemos porque también entra dentro de todos estos trastornos funcionales gastrointestinales. El estreñimiento funcional es, después de que la regurgitación es el trastorno funcional más frecuente en los lactantes, el estreñimiento funcional es el trastorno funcional más frecuente en el humano, en general, ¿vale? O sea, la inmensa mayoría de gente incluso ni siquiera sabe que tiene estreñimiento porque piensa que ese es su patrón normal de evacuaciones, porque incluso hay familias estreñidas y entonces nunca se dan cuenta de que son estreñidos. Y eso me ha pasado frecuentemente cuando estoy dando esta plática, sobre todo con mis alumnos en pregrado. Sale el que, ay, pues yo creo que yo soy estreñido y nunca había hecho consciente esta situación, de tal forma que es algo muy, muy, muy prevalente. El problema radica en que en los niños y sobre todo en los lactantes o en los lactantes y preescolares cuesta un poquito de trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente la información que nos llegaba era de los adultos y para los adultos es muy claro, menos de 2 evacuaciones, o sea, 2 o menos evacuaciones a la semana, eso es estreñimiento aquí y en China, así te dicen. En nosotros no podemos ser tan así, es decir, porque nuestro rango de normalidad de las evacuaciones es muy amplio. Vean aquí cómo en el primer año de vida, en los primeros 3 meses de vida, puede ser normal hasta 5, incluso algunos te hablan que una evacuación a la semana en un niño alimentado con leche humana puede ser considerado completamente normal, pero está todo el rango de que hasta 40, o sea, hay niños que hacen 7, 8 o más evacuaciones en un solo día, tal forma que definir solamente por el número de evacuaciones es un tanto cuanto difícil. Por eso en la pediatría, nosotros sí, no es que no utilicemos la frecuencia o el número de evacuaciones, pero también tomamos en cuenta otras características. El mensaje es, no solamente puedo tomar por el hecho de que un niño no haga popó todos los días, y es lo único que tiene, no necesariamente significa que se encuentre estreñido. Tengo que tener otros datos para poder hacer ese diagnóstico. Básicamente son heces gruesas o duras y dificultad y dolor para la evacuación. Y aquí es donde viene esta escala de Bristol. Esta escala de Bristol hace una clasificación de las evacuaciones en 7 tipos diferentes, dependiendo de las características visuales. Estas evacuaciones que pueden ir desde evacuaciones aguadas, masas esponjosas o bien pequeños rastros como si estuviera deshilachado, eso, evacuaciones tipo 5, 6 y 7, nos habla de un proceso diarreico. Cuando las evacuaciones están o se forma un churrito, una salchicha, un tronquito lisito, a eso le hablamos o es el tipo de evacuaciones que en general todo mundo sabe que son las evacuaciones normales. Puede haber ciertas grietas en la superficie y esto ser completamente normal,
pero cuando ya vemos que la evacuación es gruesa, que tiene una forma irregular, que se ven incluso como si fueran muchas bolitas chiquitas pegaditas, también llamadas evacuaciones caprinas pero pegadas, o bien simplemente las evacuaciones enesívalos, ya sé que no todo el mundo va a entender esa palabra, o evacuaciones caprinas, como si fueran popó de cabra o popó de conejo, que son bolitas chiquitas que están dispersas. Estas evacuaciones son de estreñimiento. Y una gran cantidad de personas, o una cantidad importante de personas, tienen Bristol tipo 2 o incluso tipo 1, pero como hacen popó en pequeñas cantidades todos los días, no se saben estreñidas. Y la verdad es que ahorita, como veamos, de acuerdo con los criterios que se aplican en pediatría, que son muy parecidos a los de los adultos, muchas personas pueden tener estreñimiento. ¿Cuáles son entonces los tipos de estreñimiento que existen? Bueno, básicamente son dos. En la inmensa mayoría de las ocasiones, una persona que está estreñida o un niño que está estreñido va a ser un estreñimiento idiopático o funcional. Es decir, el estreñimiento no está acompañado o no es la manifestación de una entidad o de alguna enfermedad subyacente. A diferencia del estreñimiento secundario, el cual el estreñimiento puede ser o el signo primero que apareció, o aparentemente el que más problema le está dando, o simplemente está ahí presente y que cuando empezamos a atar cabos, podemos sospechar que se trata de otro tipo de enfermedad. Y esto es muy importante porque vean todo el listado de causas de estreñimiento secundario. En realidad, nuestro papel como profesional de la salud es tratar de identificar qué niños son los que tienen un estreñimiento secundario y sobre todo, punto muy clave, un verdadero estreñimiento, evacuaciones en menor frecuencia, pero sobre todo incrementadas en consistencia en los primeros 6 meses de vida, eso es un signo de alarma, de urgencia relativa, pero de que este niño tiene que ser canalizado con un gastroenterólogo pediatra con el objetivo de llevar a cabo todo el protocolo de estudio para descartar todas estas causas. Pero vamos a hablar en esta ocasión de estreñimiento funcional. El estreñimiento funcional, acorde con los criterios de Roma 4, se divide en dos grupos, en niños menores de 4 años y niños mayores de 4 años. ¿Por qué esa edad? Pues porque fue una edad arbitraria que se escogió, dado que la inmensa mayoría de los niños mayores de 4 años, o prácticamente todos, ya tienen control de esfínteres y podemos aplicar otro tipo de criterios, ¿vale? Pero no significa que no haya niños menores de 4 años que tengan control de esfínteres. Probablemente pudiéramos hacer que en realidad no tendría que ver tanto la edad, sino poner el criterio de con control o sin control de esfínteres. Probablemente esa sería, desde mi punto de vista, una mejor clasificación. Puede ser que sí, pero bueno, en general es útil saber. En todo niño menor de 4 años que presente al menos 2 de los siguientes, menos de 2 evacuaciones por semana, ahí está frecuencia. Pero si es el único que tiene, no tiene estreñimiento. Acuérdense que debe haber al menos 2. Historia de retención excesiva de heces. ¿Qué te dice la mamá? Es que tiene una bolota, se le infla mucho la panza y cuando logra hacer popó, no hombre, hace una cantidad increíblemente grande. Y vean cómo esa cantidad increíblemente grande ni siquiera se encuentra muy dura. Pero cuando es muy grande, es decir, que se está reteniendo. Bueno, no importa. La podés escuchar si querés. Escúchame, Gaby, ¿le hiciste un estudio Esa de cantidad parásitos? o esa historia de retención excesiva de esas heces, por sí solo con historia de que no la tiene todos los días, podría ser suficiente para establecer el diagnóstico de estreñimiento. Otra es que tenga historia de evacuaciones gruesas, evacuaciones que hasta los papás te dicen, es que parece de adulto, o sea, el grosor es muy desproporcionado para el tamaño del niño. O bien que tú mediante la palpación a nivel abdominal logres identificar una gran masa fecal a nivel del recto. En el caso de los niños que ya tienen control de esfínteres, que han sido entrenados, si se pueden, o sea, tú puedes ir a buscar si tiene algún evento de incontinencia por la semana o historia de evacuaciones gruesas que puedan tapar la taza del baño, también podrían ser consideradas como
criterios para establecer el diagnóstico. Yo sé, es poco probable que un niño de 2, 3 años pueda llegar a tapar una taza del baño, pero créanme que he tenido niños de 3 años que es tan gruesa y tan dura esa evacuación que ya habiendo adquirido ese control de esfínteres puede llegar a tapar la taza del baño. La frecuencia o qué tanto se está presentando, la verdad es que es, como ya les había comentado, muy frecuente, pero sobre todo el pico de presentaciones entre los 2 y 3 años de vida. ¿Por qué? Normalmente porque se coincide con el momento en que empieza este dichoso entrenamiento para ir al baño. Empieza frecuentemente esta presión excesiva de los papás porque sus niños controlen los esfínteres. Es algo que sigo sin entender cuál es, fuera de razones económicas de que gastan mucho en pañales, lo cual puedo entender. No entiendo cuál es el razonamiento de querer que sus hijos ya les avisen y controlen los esfínteres. No sé si creen o piensan que el hecho de que un niño controle el esfínter de forma más temprana lo va a hacer ir a Harvard porque va a ser un niño superdotado, pero la verdad es que carece de utilidad, o sea, de verdad. Y lo que sí tiene son muchos eventos negativos, sobre todo cuando los papás regañan al niño, ¿por qué no me avisaste? Te estuve diciendo que fueras al baño. Y entonces empezamos a asociar el evento de la evacuación con un proceso negativo. También porque hay técnicas inapropiadas. Utilizamos baños que no son adecuados para los niños, que no tienen un adecuado posicionamiento, es decir, no pueden tener un adecuado soporte en los pies, que es algo que deberían de tener los niños. Vean cómo necesitamos baños o tazas de baño que sean acordes a su edad, en el cual el niño prácticamente pueda tener flexionadas las rodillas casi en cuclillas para que pueda tener un adecuado soporte e incluso el ángulo que se crea a nivel del recto sea un ángulo agudo y permita el paso fácil de la evacuación. De hecho, ninguna persona deberíamos estar haciendo popó en las tazas del baño. No vamos a quitar todas las tazas del baño de las casas, pero bueno, podríamos utilizar un banquito precisamente para tener este ángulo agudo y que permita más fácilmente la evacuación. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estreñimiento funcional? Desde el punto de vista clínico. Basta con que yo identifique que cumple los criterios de Roma 4, voy a ver los signos o potenciales signos de alarma, igual casi como checklist. Si alguno de estos está presente, este niño requiere un abordaje diagnóstico mucho más específico y probablemente la realización de algunos otros tipos de estudios. Si hay algún signo de alarma, de verdad, enviar con un gastroenterólogo pediatra con el objetivo de, sobre todo cuando esto está presente en los primeros 6 meses de vida, con el objetivo de hacer el abordaje diagnóstico más adecuado. Rápidamente, y esto es un mensaje que sí me gustaría dejarles muy claro, la radiografía abdominal de rutina no sirve absolutamente de nada. Solamente en qué casos la llegamos a solicitar. Si te queda duda de que exista estreñimiento y el paciente tiene un grado de obesidad de panículo adiposo tan importante que no te permite palpar esa gran masa a nivel del recto. Pero si no hay eso, la verdad es que no sirve de nada la radiografía abdominal. Y el enema de Vario es uno de los últimos estudios que ciertos pacientes van a requerir para tratar de llegar a un diagnóstico. De verdad que hacerlo de forma inicial, en la inmensa mayoría de las ocasiones, no sirve absolutamente de nada. ¿Cuál es el tratamiento del estreñimiento funcional? Iniciar el tratamiento lo antes posible, porque mientras más pronto lo hagas, mejores resultados vas a tener. Y si lo haces en la etapa del preescolar, va a ser más fácil que resuelva y que no se vuelva a presentar a que si ya lo cachas o si ya lo captas cuando ya es un adulto. Hay que explicar la naturaleza benigna del padecimiento, explicar la evolución del problema y que existe un manejo seguro y efectivo. Es muy frecuente que digan, es que no toma líquidos, hay que darle más líquidos a estos niños. La verdad es que eso no sirve absolutamente de nada, más que para que hagan más pipí. Pero no hay ninguna evidencia de que dar más líquidos funcione para el manejo de
del estreñimiento funcional. Obviamente tienen que tomar los líquidos que se necesitan. De ninguna forma estoy diciendo que no sea importante la adecuada hidratación, pero si tú piensas que dándole 3 litros de líquidos, de agua al día, eso va a resolver el estreñimiento, estamos en un error. A diferencia de los pacientes adultos, en los cuales la fibra sí es la primera línea de tratamiento, en el caso del paciente pediátrico ha fallado. ¿Por qué? No lo sabemos bien a bien, pero la fibra, ya sea en alimentación rica en fibra o en la suplementación de fibra, ha fallado en demostrar una eficacia. Por lo tanto, no sigamos haciendo esas indicaciones de dietas con una gran cantidad de fibra, las cuales incluso pueden ser controversiales y incrementar como tal el estreñimiento. Lo que tenemos que ver con un paciente que tiene estreñimiento es ver si está impactado o no está impactado. Si está impactado, tenemos que hacer una desimpactación fecal, la cual afortunadamente contamos con un medicamento por vía oral, como puede ser el polietilenglicol o inclusive la parafina oral, a diferencia de una desimpactación rectal. En lo personal, no me he visto en la necesidad en los últimos 10 años de hacer desimpactaciones rectales, ya que puedo hacer desimpactaciones orales, y esto siendo menos agresivo con los niños. Pero es importante que les expliquemos que ese tratamiento con el laxante tiene que ser un tratamiento de mantenimiento que usualmente es muy prolongado. Tiende a ser entre 6 y 12 meses de tratamiento. Se han utilizado diferentes tipos de laxantes, miel de maíz en menores de 6 meses o el aceite mineral en algunas ocasiones. El problema miel de maíz o cualquier otro tipo de miel o solución hiperosmolar es que tiene calorías y entonces estamos incrementando el riesgo de sobrepeso y obesidad. Se ha utilizado lactulosa, leche de magnesia o hidróxido de magnesio, como es el nombre correcto, o polietilenglicol 3350. Aquí sí quiero hacer un punto importante, ya que siempre se ha manejado o actualmente se ha manejado como si el polietilenglicol sea el tratamiento de primera línea, y sí, es uno de los que se tienen de primera línea, pero el hidróxido de magnesio o la leche magnesia también es una estrategia que en los diferentes estudios ha demostrado que es igualmente eficaz. Vean cómo en acorde con este metaanálisis no hay diferencia, ¿no?, entre que apoye uno por sobre otro, de tal forma que se pueden llegar a utilizar en un estudio, en un ensayo clínico que nosotros realizamos en el hospital. Vimos lo mismo, no hay gran diferencia entre la eficacia a los 3, 6, 9 y 12 meses con el tratamiento del hidróxido de magnesio con el polietilenglicol. Hay estudios en los cuales se ha tratado de ver si Lactobacillus reuteri tiene alguna utilidad para el manejo del estreñimiento, y la verdad es que este es solamente alguno de esos estudios en pacientes adultos en los cuales se demuestra claramente cómo unos pacientes adultos que fueron aleatorizados a recibir L-reuteri DSM-17938 una vez al día versus placebo por 4 semanas, tuvo un efecto positivo para reducir, incrementar el número de movimientos intestinales, es decir, de evacuaciones, disminuir la consistencia de las evacuaciones y por lo tanto tener un efecto positivo para el manejo de la constipación o el estreñimiento en los adultos. Fue por eso que se intentó también ver la posibilidad de que en los niños pudiera tener un efecto. Y aquí tenemos estudios en los cuales, aquí tenemos, por ejemplo, el primer estudio de Cocorullo, en el cual se demuestra cómo en los pacientes pediátricos, en lactantes específicamente, se mejora la consistencia de las evacuaciones con el uso de L-reuteri. Pero aquí estamos hablando de lactantes en el cual no necesariamente tenían un diagnóstico de estreñimiento como tal real, sino se referían más a estas evacuaciones en cuanto a la consistencia, de que gracias a L-reuteri las evacuaciones se hacen un poco más suaves y esto pues logra tener un efecto positivo en general para la sintomatología de estos pacientes. Pero vean cómo en general también se incrementa el número de evacuaciones. Entonces, aunque no necesariamente en el lactante con estreñimiento tiene un impacto, es decir, porque hay muy pocos verdaderos estreñidos en los primeros meses de vida, usualmente suelen ser secundarios, pero vean cómo sí se mejora en general la característica y el número de evacuaciones, de tal forma que de que tienen impacto en modificar la microbiota y por lo tanto modificar el número de evacuaciones, se demuestra evidentemente en este estudio.
En este otro estudio en el cual compara la eficacia de L-Reuteri comparándolo con lactulosa, es decir, unos niños recibieron L-Reuteri y otros niños recibieron lactulosa, la verdad es que no hubo diferencia, es decir, aparentemente fue igualmente efectivo dar lactulosa, que tiene un efecto prebiótico, por así decirlo, que darle un probiótico en el cual lo que sí demostró es que los signos asociados al uso de la lactulosa, como son la flatulencia, las manifestaciones de distensión abdominal, fueron mucho menos frecuentes en el caso de aquellos que utilizaron los probióticos. En este otro estudio en el cual se comparó igual un ensayo clínico controlado realizado en adultos con estreñimiento, vean cómo también hubo no hubo lamentablemente aquí diferencias en general en el outcome primario, pero en muchos otros cuestiones de defecación, de la frecuencia, de la consistencia, de la sensación de defecación incompleta, sí se mostró claramente que tenían una eficacia bastante buena, de tal forma que el L-Reuteri DSM-17938 se perfila como uno de las pocas cepas probióticas que tiene un verdadero impacto en la cuestión del estreñimiento, cosa que hay muchas otras cepas probióticas que han intentado tener un efecto en el estreñimiento y han fallado, de tal forma que a manera Rodrigo, de conclusión, te aprovecho ahí con la constipación, con respecto al inicio de la mejora, ¿también uno esperaría estas 2 semanas o puede ser que haya que tomarlo más tiempo para ver el resultado? la verdad es que habitualmente se tarda un poquito más, tendríamos que esperarnos más tiempo. El tiempo que se ha dado en estos estudios también son entre 4 a 8 semanas, pero si resolvió, o sea, si le mejoró en ese paciente, yo lo dejaría durante un tiempo prolongado y estamos hablando de un tiempo casi de 1 año o más el uso de esta cepa probiótica. Pero perfecto. Eso está a nivel de consenso, o sea, a nivel de recomendación de experto, nada más. Buenísimo. Y después hay otra pregunta que es si se han descrito reacciones alérgicas cutáneas tipo rash inespecífico con el uso de BioGaia. No, que yo sepa no, a lo mejor me podrían ayudar otros, pero que yo sepa no tenemos identificado eso y no necesariamente tendría por qué tenerla. Perfecto. No, no hay más preguntas. Perfecto, entonces rápidamente, recuerden, los trastornos de la interacción del intestino-cerebro como regurgitación, cólico lactante, dolor abdominal, estreñimiento son frecuentes, estos dos específicamente en los primeros 2 meses de vida, perdón, que se debe de explorar dirigidamente y descartar signos de alarma. Es muy importante, de verdad, muy importante tranquilizar a la familia, nunca suspender la leche materna, pero sí tener en cuenta y saber que el L-Reuteri ha sido eficaz en el manejo de regurgitaciones y sobre todo en el cólico lactante, que hay una evidencia creciente para también en general otros trastornos funcionales del eje cerebro-intestino-microbiota. Y punto importante, esto que cumple con el concepto de especificidad. Es decir, yo no voy a manejar probióticos para tratar nada. Yo tengo que manejar una cepa en específico para tratar una entidad en específica a una dosis en específico durante un tiempo en específico. Así es como tenemos que hacer el manejo de los probióticos. Recordar que el dolor abdominal es algo muy frecuente, que el tratamiento debe ser integral tratando de utilizar los 3 niveles, es decir, considerar y no desdeñar la terapia psicológica. Es buena idea un psicólogo cognitivo-conductual. Algunas opciones sintomáticas pueden ser, pero ciertas cepas probióticas, específicamente la única, L-Reuteri DSM-17938, que ha demostrado evidencia para el manejo del dolor abdominal funcional. Y que Reuteri también se perfila como uno de las cepas probióticas hasta el momento, quizá la única o con mayor estudios que ha demostrado que pueda tener algún papel en el manejo del estreñimiento tanto en niños como en adultos. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún comentario. Muchísimas gracias, Rodrigo. Yo tengo una pregunta que me han hecho en alguna oportunidad y es en relación a intestino corto. Como conociendo el mecanismo de acción del probiótico, saber si podría ser de utilidad o si existe investigación sobre el tema. No hay, o sea, hay algunos reportes ahí aislados.
yo lo utilizo en la unidad, o sea, los utilizamos en estos pacientes, sobre todo porque son pacientes que son sometidos a tratamientos de descontaminación, ¿no? Sobre todo cuando no hay válvula ileocecal, y que evidentemente para disminuir o aminorar los efectos adversos de los antibióticos, pero también para favorecer el trofismo a nivel intestinal y favorecer la suficiencia intestinal, los hemos utilizado de forma empírica, pero no tenemos al momento ningún ensayo clínico que pueda darme de ninguna cepa probiótica, pero dado el mecanismo de acción, solemos utilizar Reuteri, sobre todo por la familiaridad y por el conocimiento de los mecanismos de acción y el perfil de seguridad que presenta, además de que no se nos debe de olvidar que es una cepa probiótica que uno de sus mecanismos de acción o que tiene mecanismos de acción implicados con la inmunoestimulación, lo cual es necesario para que ese intestino pueda rehabilitarse. Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias. Y acá otra pregunta. En lactantes con cólicos, ¿puede ser que en los primeros días se fue a generar un aumento de los mismos? Derivado del uso de la cepa probiótica, no. Pero acuérdate que el cólico del lactante no es una línea recta que vaya en descenso. Hay días en que puede haber un llanto mayor o de mayor intensidad, de mayor duración, y otros días no. Y puede ser que dé la apreciación de que a lo mejor le iniciaste eso y coincidió con 3 días seguidos que iba a tener, si le hubieras dado o no le hubieras dado, iba a tener un aumento en el tiempo del cólico. Pero per se la cepa no tendría, no hay mecanismo posible que nos explicara eso. Para que lo empeore, perfecto. Bueno, después acá muchas felicitaciones, muchas excelentes charlas, muchas muy interesantes, así que bueno, agradecerte, Rodrigo, porque la verdad que sos muy, muy didáctico y muy claro y el tema es interesantísimo. No Muchas sé gracias. si alguien más queda alguna pregunta, no sé, Iván, si estás también para... No, de mi parte sí, yo creo que fue una charla muy, muy clara. Agradecerle a Rodrigo y a todos los que están aquí presentes por el tiempo dedicado, por aprender más, y por todas las preguntas muy buenas que hay en base a la experiencia de Reuteri. Entonces, la verdad es que muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo que la próxima es sobre el sistema inmune, que tendremos al doctor Pedro Gutiérrez. Y cualquier cosa que necesiten, por favor, no duden en contactarnos. De nuevo, Rodrigo, muchas gracias por el tiempo y por la excelente charla. Muchas gracias a todos ustedes. Ya vi ahí las felicitaciones. Gracias, Mael Carmen Padilla. Gracias, Nancy, por tus comentarios. Gracias a todos. Y ojalá que ya la próxima, de verdad, sea presencial. Sí. Ya no voy a dar ni una sola plática más a través de una computadora. Estamos todos esperando. Bueno, Vale. muchísimas gracias a todos por participar y a Rodrigo por la excelente charla. Buenas noches Muchas para gracias todos. por aguantar. Un placer.